Bienvenido a este video tutorial de problemas de ingeniería química asistidos con Aspen+. Balances de energía sin reacción química. Sexta parte. Una disolución de un coloide orgánico en agua se va a concentrar del 10% al 50% de sólidos en un evaporador. El vapor utilizado para el calentamiento tiene una presión manométrica de 1,05 kg fuerza centímetro cuadrado. En el espacio de vaporización se mantiene una presión absoluta de 100 milímetros de mercurio. La alimentación será de 25.000 kg/h. La disolución tiene una elevación del punto de ebullición y un calor de disolución despreciable. Calcule el consumo de vapor si la temperatura de la alimentación es de 20 grados. El calor específico de la disolución entrante es de 0,9 kilocalorías, kilogramos y grados centígrados. Bueno, pues aquí tenemos el esquema del proceso de un evaporador que tiene dos partes, una cámara de calefacción, que sería esta, donde se introduce el vapor de agua a una presión de 1,05 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y luego una cámara de evaporación que está a una presión absoluta de 100 milímetros de mercurio. Entonces aquí entra la disolución diluida y sale la disolución concentrada y el vapor. Para resolver este problema vamos a utilizar las tablas de propiedades físicas del apéndice B de la obra Principios elementales de los procesos químicos de Feder y Rousseau, tercera edición. La presión en la cámara de calefacción, esta de aquí, según el enunciado, era de 1,05 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Bueno, pues esto lo pasamos y además era presión manométrica, hay que sumarle la presión atmosférica, lo pasamos a pascales, que equivale a 2,04 bares. La presión en la cámara de vaporización, esta de aquí, que tenía una presión absoluta de 100 milímetros de mercurio, la pasamos a pascales, que equivalen a 0,13 bares. Aplicando balances de materia a la cámara de vaporización, es decir, a esta parte de aquí, tenemos que el balance de materia total serían los 25.000 kilogramos hora que entran, debe ser igual a el caudal máximo de V y de L. Y aplicando un balance de materia a los sólidos, es decir, el 10% de 25.000, pues debe ser igual a 50% de L, ya que por V no salen sólidos. Despejando de esta ecuación, obtenemos L. Y sustituyendo aquí, obtenemos V. Aplicando el balance de energía a todo el sistema, diremos que la entalpía que entra debe ser igual a la entalpía que sale. Entonces, la entalpía que entra por la corriente de vapor de agua saturado, W, más la entalpía que entra por la corriente de alimentación, debe ser igual a la entalpía que sale del líquido saturado, más la entalpía que sale del vapor de la cámara de vaporización, más la entalpía de la disolución concentrada. Cada una de estas entalpías las vamos a calcular multiplicando los caudales máximos por su entalpía específicas, tal y como se expresa aquí. Que reagrupando tendríamos la expresión de esta forma. De las tablas de las propiedades termodinámicas para el agua, a 2,04 bares, según la tabla B6 de la obra que hemos indicado anteriormente, se obtiene este valor: la diferencia de entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, que coincide con el calor latente de vaporización del agua a esta presión. Hay que interpolar y el dato son 2.200 kilojulios por kilogramo.
También de la misma tabla, para el agua a 0,13 bares se obtiene la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. En cuanto a la entalpía de la corriente de entrada de la alimentación a la cámara de evaporación, se puede evaluar mediante esta fórmula, multiplicando el calor específico por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. El calor específico nos lo dan en el enunciado, 0,9 kilocalorías kilogramo grado centígrado, y la temperatura de entrada 20 grados centígrados y la de referencia es 0 grados centígrados, puesto que estamos utilizando las tablas de B6 de la obra indicada anteriormente, donde se indican los valores anteriores a la temperatura de referencia de 0 grados centígrados. Y así obtengo la entalpía de la alimentación. Sustituyendo ya en esta ecuación, podemos obtener el caudal de vapor necesario. Bien, ahora vamos a resolver el problema utilizando el simulador de procesos Aspenplug. En primer lugar hay que introducir los componentes, que en este caso va a ser el agua y el coloide, que lo vamos a simular como si fuese carbono. En cuanto al modelo termodinámico, vamos a seleccionar el NRTL. Cuando ya tengamos los resultados disponibles en el ambiente de propiedades, pasaremos al ambiente de simulación. El evaporador lo vamos a simular utilizando dos bloques, un heater y un flash 2, que se encuentran el heater en los cambiadores, este es el heater, y el flash 2 se encuentra en los separadores. Aquí está. Bien, con el heater vamos a simular la cámara de calefacción, es decir, donde entra el vapor saturado que condensa, y con el flash 2 vamos a simular la cámara de evaporación. En la cámara de calefacción se introduce el vapor saturado. Bueno, el enunciado del problema dice que el vapor saturado entra a una presión manométrica de 1,05 kilogramos por centímetro cuadrado de fuerza. Kilogramos de fuerza, perdón, por centímetro cuadrado. Pero esto, vamos a ponerlo en presión absoluta, para lo cual le vamos a sumar una atmósfera. Y como ya hemos hecho el cálculo en la resolución manual, lo vamos a poner ya en pascales, como la presión absoluta de 204.288 pascal. En el flash 2, que simula la cámara de evaporación, lo único que vamos a poner es la presión absoluta dentro de la cámara, que es de 100 milímetros de mercurio. Entre la cámara de calefacción y la de evaporación hay que conectar una corriente de energía que va de aquí hasta aquí. Corremos la simulación y vemos qué caudal se obtiene, qué composición se obtiene en la corriente líquida de salida de la cámara de evaporación. Vemos que la fracción básica no es del 50% en coloide. Luego tenemos que hacer el correspondiente diseño de especificación. Bien, pues aquí tengo hecho un diseño de especificaciones que había hecho yo anteriormente, que le había llamado vapor, que está desactivado y que lo voy a activar.
vamos a repasar el diseño. Se define una variable XL que va a ser la fracción másica de coloide en la corriente L, con un objetivo para XL de 0,5, 50%, con esta tolerancia. Para conseguir esa fracción másica, voy a modificar el caudal másico de la corriente W1, que es el vapor saturado que entra en la cámara de calefacción. Y para encontrar ese caudal óptimo, voy a hacer que lo busque entre 20.000 y 30.000 kilogramos hora. Estos límites inferior y superior son importantes establecer. El inferior tendría que dar una fracción molar inferior y el superior pues superior. De tal forma que lo que yo quiero tiene que estar entre estos límites. Bien, pues corro la simulación y veo los resultados. Y los resultados son los que dice aquí. Con 30.000 se conseguía una fracción másica del 99,4% y con 23.500, 8,5%, se obtiene una fracción másica prácticamente del 0,5%. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial.